8. El chotacabras y la luna llena. Ahora toca desmentir una leyenda. En este video te voy a mostrar 8 historias de terror que parecen falsas y que no conoces. 1. El científico que pretendía resucitar a los muertos con un columpio. Robert Cornish, 1903 hasta 1963, científico precoz, siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos. Para ello ideó un sistema bastante llamativo, fijando el cadáver de un individuo fallecido recientemente y sin lesiones físicas a una especie de plano inclinable en varias posiciones, básicamente un columpio basculante de parque infantil, y moviéndolo arriba y abajo, era posible hacer que la sangre circulase de nuevo y por lo tanto se reactivasen las funciones cerebrales y cardíacas. Los primeros experimentos con personas ahogadas y a las que les habían dado infartos no tuvieron muchos éxitos. Si bien Cornish aseguraba que les volvía el color en los pálidos rostros y que incluso había detectado alguna señal de pulso, mejoró el sistema y a perros que sacrificaba les inyectaba coagulantes y estimulantes justo antes de columpiarles, con lo que sorprendentemente sí obtuvo resultados. Algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir meses, aunque con severos daños cerebrales y ciegos. El éxito de Cornish fue tal que le dedicaron una película, La realidad increíble. 2. Ignaz Semmelweis, evitar miles de muertes en el paritorio y fallecer en el manicomio. Ignaz Philipp Semmelweis, 1818 hasta 1865, se granjeó algunos detractores en el gremio científico por su peculiar carácter, intrigado porque a mitad del siglo XX, 9 de cada 10 operaciones acababan en muerte. Se especializó en obstetricia para conseguir una plaza como doctor en el Hospital General de Viena. Allí observó que en uno de los pabellones de maternidad, en el que solo se permitía pasar a los estudiantes de medicina, tenía una mortalidad muy superior debido a la fiebre puerperal que el otro, en el que asistían a las parturientas solo mujeres aspirantes a matrona. Según las teorías de la época, el menor índice de fallecimientos se debía a que las manos de las comadronas eran más finas y suaves, idea que no convencía a Semmelweis, que se llegó a obsesionar con el asunto. No puedo dormir ya. El desesperante sonido de la campanilla que precede al sacerdote portador del viático ha penetrado para siempre en la paz de mi alma. Todos los horrores de los que diariamente soy importante testigo me hacen la vida imposible. No puedo permanecer en la situación actual, donde todo es oscuro, donde lo único categórico es el número de muertos. Escribía en una carta a un amigo, el doctor, tanto que instaló unos lavabos y obligó a los médicos a lavarse las manos cada vez que entraran en la sala. Su jefe entró en cólera. En su único artículo publicado mencionan las partículas cadavéricas, que son las culpables de las infecciones. No sería hasta 40 años después de su muerte cuando Louis Pasteur y Robert Koch hablaron de gérmenes. Sin embargo, gracias a su extraña personalidad y su obsesión por que los médicos se lavaran las manos, Semmelweis fue expulsado del hospital de Viena, tomado por loco y encerrado en un manicomio. Murió poco después, a los 43 años de edad, a causa de una infección generalizada, aunque aún hoy se sigue especulando acerca del origen, una paliza o él mismo tras cortarse con un bisturí. 3. Los cerebros porcinos resucitados. Y no todos son antiguas biografías. En abril, la revista Nature publicaba un controvertido estudio realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Yale, que aseguraban que habían podido resucitar algunas de las funciones del cerebro de cerdos muertos. Cuando empezamos esta investigación nunca pensamos llegar hasta este punto. Teníamos una hipótesis inicial, es cierto, pero aún así fue una tremenda sorpresa, explicaba Nenad Sestan, profesor de neurociencia, medicina comparativa, genética y psiquiatra en Yale, además de principal autor del estudio. La teoría inicial se basaba en que el cerebro intacto de un mamífero grande conserva una capacidad que hasta ahora se ha subestimado para restablecer la circulación y ciertas actividades celulares y moleculares, incluso varias horas después del paro circulatorio, una conjetura que los investigadores del equipo de Sestan, quienes forman parte de la iniciativa Brain, un ambicioso proyecto para mejorar la comprensión del cerebro humano, se plantearon tras observar de forma rutinaria signos de viabilidad celular en las muestras
de tejido cerebral humano muerto que usaban en sus investigaciones. Incluso aunque hubiesen sido recogidas hacía varias horas, es decir, mostraban algunas señales de vida, a pesar de estar muertas. Sin embargo, los investigadores advertían, por un lado, que en realidad no se consiguió reavivar completamente los órganos porcinos, ya que en ningún caso hubo evidencia de actividad cerebral normal, y por otro, que si investigaciones sucesivas querían indagar en la posibilidad de emular al Dr. Frankenstein e incluso aplicar esta tecnología en cerebros humanos, habría que realizar estudios éticos preliminares para ver hasta dónde se puede llegar con esta tecnología, que promete ser toda una revolución, al menos en el campo del ensayo. 4. Cigarras zombies promiscuas. La historia de estas cigarras es espantosa. Más que cualquier película de terror, investigadores de la Universidad de Virginia Occidental han descubierto que el hongo Masopora, que contiene sustancias químicas alucinógenas, infecta a las cigarras, hasta el punto de convertirlas en una suerte de muertos vivientes promiscuos. Los insectos enfermos pierden sus extremidades y genitales con el tiempo, pero, a pesar de su horroroso estado físico, continúan deambulando por ahí como si nada les hubiera pasado, contagiando a otros individuos sanos. Y lo que es aún peor, los machos cercenados que muestran conductas hipersexuales y tratan de aparearse con todo lo que encuentran en una orgía realmente horripilante, y se trata de una historia completamente real. 5. El bonito caracol de colores que encierra una historia escalofriante. Un vistoso caracol de colores se extendió por las redes como la pólvora. ¿Qué era ese misterioso ser cuyas rayas se movían arriba y abajo por el cuerpo gelatinoso principal? Pues lejos de ser una bonita historia, el caracol esconde un verdadero cuento de terror real. Es un zombie. Los colores los provoca un parásito que usa de huésped a estos moluscos para que les lleven a su verdadero objetivo, los pájaros. Los caracoles solo son su transporte para alcanzar las copas de los árboles y llamar la atención de tordos y mirlos, en cuyo recto pondrán larvas que se expulsarán en sus heces para volver a infectar a otros caracoles, y así hasta el infinito, en un horrible bucle de la naturaleza más cruel. 6. ¿Quién vive en tus poros y tiene sexo en tu cara mientras duermes? En este mismo instante, escondidos en tus poros tienes decenas de seres, alimentándose de la grasa que desprende de tu cara. Mira más allá. ¿Ves a aquella mujer? Le ocurre lo mismo, y probablemente a aquel bebé, ya que su madre le ha contagiado con un beso. Estos animalitos, que miden 0,3 milímetros, se necesitarán unos 10 puestos en fila para que pudieran sumar lo mismo que la cabeza de un alfiler, y que parecen una especie de lombriz, aunque no lo sean en absoluto. Son la familia Demodex folliculorum, un tipo de ácaro bastante común. Se calcula que viven en la cara del 80% de la población, que cohabita con diferentes animales, sin que éstas se den cuenta la mayoría de las veces. Estos ácaros, que son arácnidos, es decir, están más emparentados con las garrapatas o las arañas que con los gusanos, por el día se encierran en los poros para salir de noche, mientras duermes, y aparearse con otros semejantes sobre tu cara. Sí, así es. Tienen sexo en tu rostro mientras duermes todas las noches. 7. El pez cabeza de serpiente que atemoriza al mundo. El Shana argus es un pez cabeza de serpiente, un depredador de buen tamaño, aspecto terrible, capaz de respirar fuera del agua y arrastrarse por tierra durante 20 horas. Esta tremenda criatura saltaba a la fama a principios de este mes, después de haber sido descubierto en un estanque de Georgia, Estados Unidos. Mátalo de inmediato y congélalo. Recuerda que puede sobrevivir fuera del agua, aconsejaban las autoridades. El pez ya había sido visto en 15 estados. Si bien pese a la alarma generada y sus afilados y amenazados dientes, no se trata de un peligro para las personas. Sin embargo, sí es una especie invasora. Pero, ¿qué ha provocado que salga del agua? En un nuevo estudio publicado en la revista revisada por pares Integrative Organismal Biology, el investigador Noah Bresman de la Universidad Wake Forest apunta que son las condiciones de los ríos son las culpables. El pez más grande que se mueve por tierra huye del agua que es demasiado ácida, salada o alta en dióxido de carbono, una información que puede ser importante para el manejo de la especie. Una vez más, el humano es el monstruo en los cuentos de terror. 8. El chotacabras y la luna llena. Ahora toca desmentir una leyenda. El chotacabras o engañapastores es una de las aves más enigmáticas y desconocidas de la fauna española. La creencia popular dice que este pequeño pájaro, que mide de 24 a 28 centímetros de largo, cuando es adulto se alimenta de la leche de las ubres de las cabras. Chotar
significa mamar. Sin embargo, esto es solo un cuento. El chotacabras es un ave insectívora, especialista en cazar mariposas, polillas y otros grandes insectos al vuelo cuando cae la noche. Para ello localiza a sus presas por la vista y las captura con una bocaza ovalada rodeada por vibrisas, plumas especializadas. Otra peculiaridad de este pájaro es que anda en el suelo y que tiene un plumaje críptico que le permite mimetizarse con la vegetación, en especial en matorrales, pastizales o claros del bosque. Los chotacabras viven en Eurasia, África y Oceanía. Algunos de ellos tienen hábitos migratorios y pasan la época de cría en una zona y el invierno en otra más cálida. Ahora, un estudio que se ha publicado en PLOS Biology ha concluido, gracias a datos obtenidos por GPS, que el chotacabras europeo comienza su migración alrededor de 10 días después de la luna llena. El estudio ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Lund, Suecia. Dado que los chotacabras localizan a sus presas por la vista, los investigadores los escogieron para averiguar cómo las fases de la luna afectan a cuánto pueden cazar y, por tanto, en qué momento han de migrar. Hasta ahora no se había vinculado la migración de ningún ave con las fases de la luna. Las noches oscuras restringen la actividad de forrajeo, alimentación, a las horas de crepúsculo, al amanecer y al atardecer, mientras que la luz de la luna parece relajar esta limitación, han escrito los autores en su artículo. Por eso esperaban que estas aves ajustaran sus migraciones al ciclo lunar, para maximizar la obtención de alimentos. Y bueno, por aquí te dejaré más videos para que vayas a ver.